Ahora le aprecio mucho a la embajadora emérita Marta Bárcena. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marta era la embajadora aquí de México en Washington hace justo, pues estoy hablándole a usted de hace 8 años. No hace 4 años, Bueno, hace 8 años. no, hace Marta. 6, hace 6, Seis, hace 6, perdón, sí. Joaquín. Y gracias por el Sí, ascenso emérita. Soy eminente nada más, pero bueno, me da un gusto estar eminente. contigo y conversar de esta experiencia en Washington y de lo que se vio ayer y de lo que nos espera. A ver, ¿qué viste ayer y qué nos espera, embajadora? Bueno, pues vi lo que me comentaba una amiga republicana, un tsunami rojo. Un tsunami rojo Sí. que pues no se esperaba o se esperaba parcialmente porque la verdad es que Trump terminó ganando todos los estados bisagra o los estados columpio, por una diferencia a veces muy menor, pero las encuestas decían que estaban empatados. Sin embargo, algunos encuestadores experimentados en reuniones privadas en Estados Unidos en las que participé decían que calculaban que había una subestimación del voto pro Trump de 4 puntos. Y creo que eso se hizo claro en el voto en los estados bisagra. En general, Trump los ganó casi por menos de 4 puntos o en esos 4 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir también? Que todavía hubo un voto oculto importante que nos refleja también estos cambios sociales en Estados Unidos y que parte de esos cambios sociales que son importantes para México seguir es el voto latino, pero sobre todo el voto mexicoamericano, Joaquín, porque el voto latino no es compacto ni uniforme. Es evidente que el voto cubanoamericano es mucho más prorrepublicano que el voto mexicoamericano. Y sin embargo, el voto mexicoamericano en Texas, en la frontera sur, que antes era, en la frontera sur de Texas, que era tradicionalmente azul, se ha ido convirtiendo parcialmente o paulatinamente en un voto rojo, en un voto republicano. Y hay que entender por qué. Y hay muchas razones que puede explicar ese cambio, pero una de las principales es que el voto mexicano-americano en Estados Unidos sigue siendo o es esencialmente un voto conservador, Joaquín. Entonces tenemos ese tsunami rojo con la presidencia, con el Senado de los Estados Unidos, que ganaron 3 escaños en lugar de los 2 previstos, y el tercero es muy interesante, Joaquín, porque fue el escaño que ganó Bernie Moreno, de origen latino, apoyado por Trump, derrotó al senador Sherrod Brown, que era un senador muy conocido para México, porque fue el mayor impulsor del mecanismo de respuesta rápida laboral en el TEMEC. Es más, él quería un mecanismo mucho más estricto, que eran visitas inesperadas y sin previo aviso a las fábricas en México para demostrar violaciones laborales. Un mecanismo que, por supuesto, México no aceptó y que a mí me costó un fuerte debate con él y con Robert Lighthizer, así que no extrañaremos a Sherrod Brown. Y el control ya con 6 de 9 jueces de la Suprema Corte conservadores, y faltan los resultados de la Cámara de Representantes porque el conteo en California es lento, es donde más demócratas pueden ganar escaños, pero que también es posible que obtenga el control de la Cámara de Representantes el Partido Republicano. Eso es lo que todo indica. Ahora, esto es aquí. Embajadora eminente Bárcena, dime, ¿para México qué? Pues para México, si la relación con Estados Unidos ha sido siempre compleja y de muchos niveles de interlocución, creo que ahora se vuelve más imperativo que nunca mantener esos diferentes niveles de interlocución, que implica no solo con el Ejecutivo y todas sus agencias, es decir, la burocracia estadounidense, sino con el Congreso, con los gobernadores, con los alcaldes fronterizos, porque con el sector privado, con las organizaciones de la sociedad civil, con las universidades, porque tenemos que ampliar el diálogo con todos esos actores
porque la verdad es que los republicanos nos están viendo crecientemente como un país que ya no es un socio, sino como una amenaza a la seguridad nacional. Y tenemos que transformar esa percepción. Eso es una parte. Por otra parte, yo creo que en México debemos tomarnos seriamente los anuncios que hizo Trump durante la campaña. Aquí en México hay muchos actores que dicen no hay que hacer caso a la amenaza de cierre de la frontera, del 25% de aranceles, de las redadas y deportaciones masivas, de la renegociación que no revisión del TEMEC, porque son promesas de campaña y no las va a cumplir como no las cumplió en el primer periodo. Yo creo que están equivocados. Es un mal análisis del primer periodo de Trump. Sí cumplió mucho de lo que prometió, sí construyó una buena parte del muro, sí reformó otra parte del muro para hacerla más dura, sí separó familias. Entonces, yo creo que si consideramos que el tema migratorio, el tema de la migración fue uno de los que lo llevaron al triunfo, el otro fue la inflación y la economía, los dos centrales, no podemos desdeñar que lleve a cabo las redadas y deportaciones masivas que pretende. Quizás en la práctica no alcancen el número que él ha dicho, 1 millón por año, pero sí pueden alcanzar, según expertos republicanos, 400,000 por año, Joaquín. Y luego tenemos el replanteamiento de las relaciones de cooperación en materia de seguridad. Yo creo que esto de declarar a los cárteles, organizaciones terroristas, es más difícil porque también afectaría a todos los que cooperan con ellos en Estados Unidos. Pero hay otra tendencia en el Partido Republicano muy preocupante, que es la autorización al uso de la fuerza por parte del Ejecutivo y sin consentimiento del Gobierno de México, usar la fuerza en México para atacar al crimen organizado. Esto sí es muy peligroso. Sería una violación de la soberanía mexicana. Yo creo que Trump no va a respetar el entendimiento bicentenario que se negoció con Biden. Habrá que negociar un nuevo acuerdo y entonces tenemos una gran tarea ahí. Y todo esto, migración, seguridad, frontera, el tema también de las entregas quinquenales con base en el Tratado de Aguas, todo esto va a enmarcar la revisión del TEMEC. Bien, querida Marta, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada, nos das luces, sí, es Marta Bárcena, la embajadora eminente que hace 6 años era la embajadora aquí en Washington, cuando estaba Así Trump. es. Gracias, Marta, querida, te mando un abrazo. Gracias, Joaquín, y lamento no ser muy optimista, pero no hay mejor manera de diseñar una buena política y una buena estrategia que basada en la realidad. Estoy de acuerdo. Te mando un abrazo, Marta, y aquí continuamos desde Washington.